¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con un plantel más reducido porque la Mónica está de vacaciones, prematuramente. Estamos con Macarena Lescornés, estamos con Daniel Mansuy y estamos de inmediato con nuestro primer invitado, ministro de Salud, Enrique París. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Fernando. Macarena, un gusto estar acá. Daniel, ¿Cómo está el sentimiento de expectativa respecto de lo que está pasando? Por una parte, está claro que el Omicron es mucho más contagioso que las dos variedades anteriores, que probablemente es menos letal, pero ¿qué tanto un gobierno o un ministro como usted anda de alguna forma viendo los números que de repente suben y son muy altos y buscando a ver, pero ¿cómo lo comunico de tal forma que la gente no se asuste? Digo que es menos letal, bueno, que no afecta tanto las camas UCI, pero ¿cómo compenso las dos cosas para que no parezca que el número extra de grandes contagios marca una situación que puede, bueno, desbancarse? Por supuesto. Bueno, ustedes como comunicadores, usted, Fernando, como comunicador, sabe lo difícil que es eso, hacer ese balance o ese equilibrio entre dar la noticia que puede ser negativa o que puede ser negativa a los ojos de algunos y que además trate de llevar tranquilidad a la población de que se cuentan con la capacidad de camas o con la capacidad de atención o la capacidad de testeo de vacunas suficiente. Por lo tanto, es un estrés, diría yo, aquí no hay ceguera psicológica, es un estrés diario. O sea, tú conoces al presidente también, él vive también muy preocupado de las cifras. Por lo tanto, yo les contaba antes de entrar al programa de que nosotros recibimos información todos los días, todas las tardes, todas las noches en realidad, sobre cómo van evolucionando las camas, cómo van evolucionando los casos. 2 veces por semana además analizamos comuna por comuna. Entonces es una maratón, una carrera permanente, es una cantidad de información un poco estresante, permanente, y como tú dices muy bien, nosotros tratamos de comunicar al otro día, o los lunes y jueves en realidad, en ese punto de prensa, que antes era todos los días, incluso los domingos hacíamos punto de prensa, tratamos de comunicar a la población cómo va evolucionando la pandemia, pero también dando ciertos tips para orientar la conducta de la población. Por ejemplo, nosotros hemos repetido hasta el cansancio que, claro, la gente entra a la UCI y puede fallecer, pero si está vacunada, la posibilidad de entrar a la UCI se reduce, pero en forma gigantesca. Entonces, dar ciertas señales de que se puede contrarrestar el efecto del virus, pero siempre también haciendo alarma o haciendo alerta, la comunicación de riesgo que tanto nos piden que sea más clara. Hacerle una pregunta antes de darle la palabra a Macarena. A ver, ministro, ya que estamos de salida, ¿hay algo que a usted le hubiese gustado hacer o que quiso hacer y que sin embargo no pudo hacer en toda esta situación de enfrentamiento a la pandemia? Durante la etapa en que yo he estado como ministro de Salud, realmente no. Probablemente, y lo voy a decir con toda sinceridad, y lo hemos reconocido nosotros, lo conversé mucho con la Paula Daza, que era la subsecretaria de Salud Pública anterior, que en el tema del testeo, trazabilidad y aislamiento, nosotros deberíamos haber sido más fuertes al comienzo. O sea, lo hicimos, se hizo con mucho esfuerzo, contratando mucha gente, pero nos dimos cuenta que era un punto en el cual había que actuar con mucha fuerza. Eso inmediatamente cuando tomamos las riendas del ministerio se hizo de esa manera. Ahí hubo un cambio, obviamente acordado en la mesa COVID, porque con el presidente nos reuníamos en esa época todos los días, un acuerdo de la mesa COVID para reforzar el tema, porque nos dimos cuenta en realidad, como ustedes saben muy bien, que es re importante que la persona que está enferma rápidamente se aísle. Acuérdense que sacamos las residencias sanitarias, el control telefónico por vía internet o con el celular, para que la persona que estaba enferma inmediatamente se aísle. Y si no podía aislarse en su casa, contratar o llevarlo a una residencia sanitaria que es gratuita, entre paréntesis. Yo creo que eso es una lección que tenemos que aprender, y yo pienso que podría quizás eso haber sido una pequeña debilidad. No digo que lo fue, no fue una gran debilidad, porque se trabajó mucho en eso a través de la Subsecretaría de Salud Pública,
y también de todo el tema de los laboratorios. Acuérdense, ahí el ministro de Ciencias, Andrés Kuhn, trabajó enormemente con las universidades para aumentar el número de laboratorios, porque el TTA es testeo, primero. Tú tienes que testear para saber quiénes son los que están en positivo, trazabilidad, ubicar a los contactos y aislar al enfermo y a los contactos. Ministro, después quiero retomar el tema de trazabilidad, pero antes quería saber un poco lo que usted dice. Todos los lunes nosotros tenemos un panorama de cómo se viene la semana, o por lo menos cómo estamos. Mañana ya es lunes. ¿Cómo estamos en este momento? Porque hoy día las últimas cifras hablaban de que ya estábamos casi en un 20% de positividad. Los casos estaban rondando ya 28.000 más o menos hoy día. Y hay muchas dudas de cuándo vamos a llegar al pic. Si ya estamos en el pic, ¿vamos a empezar a descender o estamos recién comenzando? Y si es así, ¿cuánto se espera, cuánto se proyecta? Porque recordemos, hace 15 días atrás, el doctor Canals vaticinaba que por esta fecha íbamos a estar cerca de los 43.000. 45.000. 45.000 casos. Sí. No hemos llegado a eso, no quiere decir que no lleguemos, pero eventualmente puede ser un problema de ritmo. ¿Qué cifras tienen hoy en el Ministerio y qué cifras proyectan, sobre todo para lo que queda de febrero? Bueno, el doctor Canals, que trabaja muy bien, él proyectó para la semana pasada 45.000 casos, afortunadamente no llegamos a eso, o a lo mejor podríamos haber llegado. El presidente también hizo su pronóstico, no sé si se acuerdan, 10.000 casos sobrepasados. Yo también hice un pronóstico mucho menos casos. La verdad es que es bien difícil, Macarena, decir si hemos llegado al máximo o no. Yo puedo adelantar que ya es muy tarde hoy día en la noche, ya tenemos unas cifras de mañana, que mañana tenemos menos casos que los que tuvimos el sábado y el domingo. O sea, para mañana lunes tenemos una disminución de casos y una positividad que ronda el 19%. También hay una pequeña baja. Nosotros siempre estamos calculando el R efectivo, o sea, la cantidad... La capacidad de contagio que tiene el virus. La capacidad de contagio que tiene el virus. Y también hay una leve tendencia a la disminución. ¿Y eso ya es una tendencia? ¿Estamos hablando de un quiebre o eventualmente algo puntual? Desafortunadamente no, porque hemos visto otras veces que hay un quiebre que dura 3, 4 días y vuelve a aparecer. La otra cosa que nos llama siempre la atención también es la disminución, o al revés, el aumento, a 7 días o a 14 días de los casos. Teníamos una tendencia a disminuir en el aumento a los 7 días, que desgraciadamente en este momento se encuentra estabilizada. Por lo tanto, es re difícil decir si ya llegamos al máximo o no, o si esto va a seguir subiendo. Hemos comparado con otros países, con Inglaterra, por ejemplo. El aumento fue muy violento. No sé si vieron o ven las curvas siempre de la Omicron, ¿no? De la Omicron, sí. Solo de la Omicron. Las curvas de Our Warning Data en Inglaterra, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos y España también. Las caídas han sido del orden del 30% y hasta el 55% en 7 días. O sea, aumentaron bruscamente y están bajando bruscamente. Nosotros no sabemos todavía, por eso la pregunta es súper difícil de contestar, cuándo vamos a tener el máximo de casos. Sin embargo, el presidente nos pide ese tipo de estudios, que son estudios de factibilidad o proyecciones de casos, y el abanico es bastante grande. O sea, puede llegar hasta 70.000 casos, entre 40 y 70.000 casos. O sea, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para prepararnos. Modelar escenarios. Digamos, exactamente, ¿no? Modelar escenarios, sobre todo en el tema de las camas. Por lo tanto, nosotros hacemos ejercicios para si va a llegar a 45, tantas camas. Si va a llegar a 60 o a 70, tantas camas. No puedo contestar con seguridad. Yo quisiera, obviamente, que hubiésemos llegado al pico o que vamos a llegar al pic esta semana, pero no es una pregunta fácil. Los mismos expertos en modelación se han equivocado y tampoco tienen una seguridad 100% para poder dar esa cifra. Por lo menos en la primera parte de la pandemia, y fue muy enfático el Ministerio en eso, en decir que teníamos la ventaja, si se quería, de que por estar en el hemisferio sur podíamos ver de alguna manera lo que venía de acuerdo a lo que pasaba en el hemisferio norte. De acuerdo a lo que está pasando en el hemisferio norte, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses acá, en el hemisferio sur? Para los próximos meses, no puedo decirlo, pero para las próximas semanas, una caída de los casos. O sea, si seguimos aumentando un poco más, después, bueno, es casi lo que hemos visto en el hemisferio norte, como dices tú, que yo acabo de nombrar algunos países, una caída rápida, no como pasó con el
la cepa Delta, que se demoró mucho más, se demoró semanas, incluso más de un mes, 2 meses. Esto es una caída rápida. Eso es lo que hemos visto en el hemisferio norte y que esperamos ver también ahora en Chile en relación al aumento tan grande que hemos tenido. Semanas, no de meses. No, semanas. Acuérdense que ministro, en Europa respecto de que Omicron podría ser el fin de la pandemia y el principio de la endemia, se dice. Porque habría tal cantidad de personas contagiadas en el corto plazo, en Europa se habla más del 50 o 60%, que ya no estaríamos frente al mismo escenario y hay algunos países que están levantando toda la restricción incluso, o anunciando al menos que lo van a hacer. ¿Usted ve un escenario así para Chile en los próximos meses? ¿Le parece que todavía estamos muy lejos de eso? ¿Hay alguna luz al final del túnel en el sentido de que podríamos haber salido de lo más duro con Omicron? Esta es una teoría o un postulado que también ha hecho la OMS, en el sentido de que esta cepa o esta variante es tan contagiosa, mucho más contagiosa, 7 veces más contagiosa, y ha contagiado a tanta gente que probablemente muchas personas van a estar con anticuerpos. Nosotros estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia, totalmente diferente a la que tuvimos con Delta. Y es probable que con el ritmo de vacunación que tenemos, ustedes saben que ya nosotros tenemos más de 14 millones vacunadas con 2 dosis y más de 14.300.000 con 1 dosis, más los que se han infectado, que son más de 2 millones de personas, probablemente pueda ocurrir eso. Pero lo que pasa es que los anticuerpos humorales, o sea, la gente entiende por anticuerpos las defensas que están en la sangre circulante, anticuerpos, desgraciadamente duran poco, duran 6 meses y a veces en pacientes inmunocomprometidos duran 4 meses. Entonces no sabemos, y la pregunta que me hicieron ustedes, ¿qué pasará de aquí a 6 meses más o el próximo año o en el próximo gobierno? No sabemos realmente lo que pasará porque los anticuerpos seguro que van a bajar y es probable a lo mejor que aparezca una nueva variante. Porque aquí ha habido una inequidad en el mundo, en el sentido de que no todos han adquirido o no han podido vacunar a su población. Totalmente. En África hay países que el 2% de la población solamente ha sido vacunada. Pero ¿le parece muy improbable volver a escenarios de fase 1, fase 2, no? No, nos parece improbable volver a esos escenarios, pero nos parece también improbable que la pandemia desaparezca tan rápidamente. Perfecto. Por estas diferencias que hay en países que están muy poco vacunados, sobre todo en África. ¿Y el regreso a clase en marzo, cómo lo ve? ¿Le parece algo viable, posible? Por supuesto que sí. Para nosotros es fundamental que los niños, pero para el ministro de Educación también, para el ministro Figueroa, para el presidente, es fundamental, y el presidente Boric también lo ha dicho, fundamental la clase presencial. Además que va acompañada de otros elementos que muchas familias necesitan, como alimentación, calefacción, un entorno para poder estudiar con más tranquilidad, en fin. Y una posibilidad, por ejemplo, que sea algo así como el cuadro que se está dando en Dinamarca. Dinamarca hasta hace algunos días atrás, con un cuadro de vacunación muy parecido al de Chile, 80% 2 dosis, 60% dosis de refuerzo. Decretó hace algunos días atrás el ejecutivo danés que daban por finalizada la pandemia como se conocía. Dijeron, ya está todo dado para que volvamos a una vida normal. Es más, levantaron muchas restricciones, levantaron un montón de restricciones porque dijeron ya deja de ser algo crítico para la población danesa. Y dieron por finalizado. Todos están mirando el caso danés porque, insisto, tiene un escenario de vacunación muy similar al nuestro. Están con la Omicron altísimo. No es que haya bajado la tasa de contagio, la tienen casi igual que nosotros, pero dijeron hasta aquí llegamos con las restricciones. ¿Un escenario así en las próximas semanas en Chile es viable? Bueno, nosotros tenemos 94% con 1 dosis, 92% con 2 dosis y tenemos ya más de 12 millones de personas vacunadas con la dosis de refuerzo. 12 millones. Por eso. Y por lo tanto, aquí hay que transmitir a la población, y la primera pregunta era fundamental, esa tranquilidad de que a pesar de que tengamos una cantidad importantísima de casos, estamos en una nueva etapa de la pandemia o estamos entrando en endemia, porque afortunadamente esos casos no se están traduciendo en mayor letalidad, o sea, muerte, y tampoco en mayor cantidad de camas ocupadas en UCI. Y es lo mismo que está pasando en Dinamarca. Entonces ellos han adoptado esta política porque han dicho, bueno, en algún momento tenemos que parar. Es como la influenza, porque si no estaríamos también con la influenza todos los años, haciendo cuarentenas y haciendo un montón de cosas que detienen el crecimiento del país, de un país.
Entonces yo creo que es un tema que hay que discutir, que hay que conversar. A mí me parece muy importante y vamos a estar observando la experiencia danesa, obviamente. Le quería preguntar sobre las hospitalizaciones. Usted ha recalcado que, claro, no han aumentado las camas UCI. Sin embargo, las camas básicas, las camas intermedias, sí están aumentando. Así es. De hecho, hay informes de los últimos días, digamos, que hablan en promedio 53% de aumento. Y digo promedio porque si uno toma algunas áreas es mucho mayor cómo ha aumentado las camas. Hay un tema de cuán flexible sigue siendo nuestra red hospitalaria. El personal ya está agotado después de 2 años de estar atendiendo. ¿Está preparado el sistema para resistir Omicron? Insisto, concuerdo con usted que no estamos hablando de UCI ni de muerte, pero sí estamos hablando de un sistema que está recibiendo mucha gente y patologías que se tienen que dejar de lado. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? Bueno, por supuesto que el sistema está preparado. Nosotros tenemos una cantidad muy importante de camas UCI, aumentamos las camas aumentamos en un 400% las camas UCI gracias a este nuevo concepto. Pero ahora, porque eso ha sido a lo largo de la pandemia, sí, ahora tienen más. Es que la podemos recuperar, tenemos muchas más camas que las que tuvimos al comienzo de la pandemia. Evidentemente nosotros teníamos aproximadamente 900 camas UCI en el sistema público y en este momento tenemos más de 2.000 camas en el sistema integrado y más de 1.900 o más de 1.700 en el sistema público. Y ahí quiero destacar algo, que es un proyecto que desgraciadamente no alcanzamos a sacar. Nosotros queríamos hacer una reforma al sistema de salud chileno en el sentido de que había que reforzar, y hay que reforzar el sistema de seguro público, que es el FONASA, y se demostró que pueden trabajar ambos sistemas juntos, el privado y el público, justamente en este sistema integrado de salud que permitió crecer en forma cuadruplicar el número de camas y atender a los pacientes. Por eso la letalidad en Chile es tan baja y va a seguir bajando, porque es un fenómeno matemático, por así decirlo. Cuando tú tienes más cantidad de pacientes infectados, y ahora hemos tenido muchos, y la gente no fallece con la misma cantidad o intensidad que antes, obviamente que la mortalidad o la letalidad va a ir bajando. Ministro, yo creo que estamos preparados, ¿no? Sin lugar a dudas, pero sí estamos preocupados del personal. Tú tienes toda la razón, está agotado, estamos en conversaciones con ellos, logramos sacar el descanso reparatorio, van a tener un descanso reparatorio, le hemos dado los bonos que ellos han pedido, le hemos dado los reconocimientos que han pedido, pero nosotros reconocemos que hay un agotamiento. Ministro, cuando normalmente hay cambio de gobierno, bueno, conversan, por cierto, los nuevos ministros con los antiguos ministros y se produce una transición obvia de traspaso de mando, en fin. Pero resulta que cuando hay una pandemia, las cosas como que incorporan otro tipo de materia. Por ejemplo, el stock de vacunas que se tiene para un eventual cuarto refuerzo, por ejemplo, eso ya está adquirido, ya está distribuido, de tal forma que ¿qué va a ser estrictamente del nuevo gobierno que tenga que hacer en esa materia y que tanto este gobierno le deja al que llega? En el tema de vacunas, Fernando, obviamente que está todo adquirido, está todo negociado, no está todo distribuido porque las vacunas llegan cada cierto tiempo, sí, una vez a la semana o cada 10 días, los cargamentos. Incorporamos una nueva vacuna que es Moderna, vamos a tener más de 2 millones de dosis de Moderna. Tenemos vacunas suficientes para la cuarta dosis y eso obviamente que Relaciones Exteriores, porque Relaciones Exteriores, la parte económica, es la que se ha encargado de negociar y de comprar las vacunas. Lo ha comunicado a las nuevas autoridades de gobierno. Así que en ese sentido hay tranquilidad y el presidente en ese punto ha mostrado mucha preocupación de que este tema quede claro, quede zanjado y que obviamente se cuenten con las dosis suficientes para la cuarta dosis y no solamente para, digamos, coronavirus, sino que todas las otras vacunas que normalmente se colocan en Chile ya están adquiridas, incluso la de influenza, está todo negociado para que el programa de vacunación continúe, sin lugar a dudas. Ministro, ¿y cómo ha sido la conversación con las nuevas autoridades? ¿Usted que va a ver una continuidad en lo que ha ido haciendo el gobierno? ¿Cómo está ese traspaso en una materia tan delicada para todos los chilenos como esta? Yo creo que en salud, Daniel, debe haber una continuidad en algunos aspectos. Obviamente que hay matices, van a haber matices en el tema de los medicamentos, en el tema quizás de la ISAPRE. Yo he escuchado o he leído ya. Pero en la matices, pandemia en particular. No, en la pandemia el mismo presidente Boric ha reconocido que el manejo ha sido bueno, que ellos van a seguir con esta política en general, probablemente también van a tener algunos matices, pero en ese sentido va a haber continuidad. Nosotros creemos que en salud tiene que haber continuidad, no tiene que haber ese
entrada de gente al ministerio y que saquen a todos los que están y que haya un cambio. Yo no le pedí la renuncia prácticamente a nadie, llevé 3 o 4 personas al gabinete, dejé a todo el mundo trabajando tal como estaba y yo creo que el equipo de salud, el equipo del sistema público de salud en general es muy bueno. Uno desde fuera tiene otra mirada, incluso yo tenía una mirada crítica probablemente cuando era presidente del Colegio Médico, pero el tema, la cantidad de especialistas, la cantidad de gente de alto nivel que hay en el Ministerio de Salud, el mismo Rafael Arauz, todo lo que hemos publicado, la directora del PNI, del Plan Nacional de Inmunizaciones, la doctora González, en fin, yo creo que hay un equipo estupendo. Ahora ellos, por supuesto que tienen derecho a cambiar algunos cuerpos directivos, pero el traspaso o la comunicación de información tiene que ser muy, muy detallada para que se pueda seguir en ¿Y ya han tenido reuniones con el nuevo equipo? Todavía no, todavía no hemos tenido reuniones. ¿Esperan tenerlas durante febrero? Sí, exactamente, se están preparando todos los documentos también, hay un modus operandi para preparar los documentos que se le va a entregar y vamos a tener esa entrega oficial con las autoridades que ingresan. Usted, me imagino que usted conocía a la doctora Ayarza, que va a ser su sucesora. ¿Qué opinión le merece? A la doctora Ayarza la conocí siendo presidente del Colegio Médico porque por esas cosas de la vida tuve que ir al Hospital Exequiel González Cortés. Ella fue directora 10 años del Hospital Exequiel González Cortés y lo hizo brillantemente. Y en esa época le fuimos a dar el apoyo porque ella había desarrollado un sistema de control de los pacientes que llegaban a urgencia que era muy, muy bueno, una especie de triage, o sea, calificar a los pacientes, atender más rápido a los más graves, diferenciarlos. Así que fuimos, y desde esa época claro que la conozco. De hecho, yo la invité una vez a que formara parte de una mesa directiva, pero ella en esa época no aceptó. Y además tiene formación en universidades chilenas y extranjeras. Yo tengo un gran aprecio por ella y creo que lo va a hacer muy bien. Ministro, hay una pregunta que quizás es un poco estrambótica, pero se la voy a hacer igual. No, está bien, Fernando. Porque me llamó la atención, y yo creo que a mucha gente quizás le llamó la atención. Cuando se hacen los gabinetes, uno cuenta los números de abogados y cuenta los números de economistas y básicamente le da el 98% entre esas dos carreras del gabinete. Y ahora hay muchos médicos. Aquí en este primer gabinete del presidente electo, hay, si es que contamos a una ministra que es veterinaria, hay 6 médicos. ¿Qué puede significar eso? Claro, exactamente. Díganos usted, ministro, ¿buena noticia o mala noticia? ¿Esa es buena noticia o es una noticia preocupante para la población? Diríamos que es mala noticia, digamos. Maya Fernández es médico veterinaria y bióloga. Y he conversado mucho con ella, conversé con ella porque voy a tocar ahí un tema bien bonito que me interesa mucho, que es una salud. Porque también ese es un tema que hay que desarrollar. O sea, una salud significa que la salud de los animales, la salud de los peces, la salud de las plantas y la salud de los seres humanos están muy relacionadas. Y justamente eso es lo que pasó con la pandemia. No, yo creo que la ministra del Interior es médico, la ministra de Desarrollo Social es médico, ahora el subsecretario del Interior, el diputado Monsalve, también es médico, y hay otros que se me olvidan. Sí, yo creo que por alguna razón los habrán elegido, no por su calidad, obviamente, por su forma de trabajar o por su expertise. Habrán sido elegidos. El presidente es el que tiene, como tú muy bien sabes, esa potestad. No, sin duda. Lo pregunto porque es una cosa relativamente inédita, atípica, digamos. Ojo, yo creo... y agreguémos a la nueva directiva de la Convención Constitucional. Médico, también el vicepresidente y también vincula la salud. O sea, si que uno mira cualquier país, ya que a nosotros nos fascina compararnos con otros países, sobre todo cuando salimos mejor, no es fácil encontrar en un gabinete 6 médicos. Tienes razón, que la presidenta de la convención es cirujano dentista, sí, y el vicepresidente de la salud, es médico. Claro. Sí. Bueno, a lo mejor es efecto de la pandemia, es un efecto inesperado también de la pandemia, porque como han figurado tanto los médicos, han sido entrevistados tantas veces, están en los medios de comunicación, publican mucho, son entrevistados, a lo mejor eso ha causado también un impacto en la mente de las personas que eligen a sus autoridades, a las autoridades. Yo creo que probablemente un efecto indirecto, no sé si positivo, negativo, deseado o indeseado de la pandemia, también podríamos llamarlo analizarlo desde ese punto de alguien vista. Podría, por ejemplo, voy a especular, alguien podría pensar que se ha corrido un poco el poste, digamos, hacia generar personas que tengan competencias en evidencias
específicas de cosas, más que en interpretaciones de momentos, más que en análisis político, o más que en el caso de los abogados de la promulgación o creación de leyes. Pero ese es un fenómeno bien interesante, porque efectivamente en términos de el futuro gabinete, todo primer gabinete es un mensaje, siempre. Sí. El ministro de Hacienda dice algo, el ministro de Interior dice algo, en fin. Tienes razón. Y aquí hay mucho médico y me parece a mí muy interesante y quiero saber cómo se lo han conversado. Tienes toda la razón en ese análisis de que es probable que se necesite o se busque la vía de demostrar las cosas con más evidencia. Nosotros hablamos mucho de la medicina basada en evidencia. O sea, yo voy a recetar tal o cual medicamento para un tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque se han publicado cosas, porque se ha demostrado que es útil. Lo mismo con las vacunas o con lo que ha pasado con el coronavirus. Yo creo que sí, puede ser que eso le da una fortaleza al Ejecutivo, al elegir gente que puede trabajar en base a la evidencia para tomar decisiones, obviamente, que si están basadas en la evidencia, me imagino que serán decisiones afortunadas. Yo creo que más bien también la pandemia ha hecho que se dirijan los focos a ese grupo de especialistas. Entonces han sido elegidos también por ese motivo. El Colegio Médico tuvo un protagonismo bastante importante durante la época en que la doctora Sichel estaba presidenta con respecto a la pandemia. Formó un grupo de expertos. Muchos de esos grupos de expertos van a entrar al Ministerio de Salud y han entrado al gabinete también, porque la Janet Vega trabajaba en el Colegio Médico, Begoña Ayarza trabajaba en el Colegio Médico. O sea, han sido llevados también al gobierno por que se organizaron dentro del Colegio Médico como un buen equipo de trabajo para las inquietudes que tenían ellos. Y equipo que esté trabajando con usted directamente, estoy pensando por ejemplo Rafael Arauz, ¿le ha manifestado usted la intención o eventualmente que estarían dispuestos a seguir con sus labores en el próximo gobierno o no? Por supuesto que sí, las autoridades o los jefes. Yo tengo un gabinete chico y un gabinete ampliado, donde también está FONASA, está la Superintendencia de Salud, está el ISP y está la Cenabast. Y además hay divisiones dentro del Ministerio que dependen de cada subsecretaría. Yo he tratado además de crear direcciones de enfermería, de odontología, de salud mental, de derechos humanos y género, en fin, dentro del Ministerio para unir ambas subsecretarías. Yo creo que mucha de esa gente es valiosa y si las autoridades entrantes consideran que deben permanecer, ellos van a permanecer. Yo creo que sí, van a seguir colaborando. Es muy importante. Lo que dijo Marcel ayer o hoy día en el Mercurio, que las habilidades no pueden ocultarse, y las habilidades que tiene una persona, por eso él dice, las habilidades que tiene él desde el punto de vista económico, no puede dejarlas ocultas, por eso él se compromete a trabajar en un gobierno nuevo y acepta el desafío. Yo creo que pasa lo mismo en salud. Si tú tienes una habilidad, obviamente tienes que aprovechar la parábola de los talentos, en el fondo, lo que dijo Jesucristo, o sea, o lo que dice la parábola de los talentos, hay que aprovecharlo. Entonces, si a ellos se les ofrece, a ellas se les ofrece seguir, probablemente van a aceptar. Hay una diputada socialista que no se ha vacunado y que generó un pequeño brote en un minuto en el Congreso y que ha defendido su posición en los medios. Dos preguntas en particular. ¿Qué le parece esa situación particular y qué problemas pueden generar las personas que no se quieren vacunar por cualquier motivo en el futuro? ¿Qué tan grave le parece eso? Esto también ha sido muy discutido en nuestros países. ¿Qué hacer con las personas que no se quieren vacunar por el motivo que fuere? Nosotros no estamos, voy a presentarlo de otra forma, no estamos a favor de hacer obligatoria la vacuna. No podemos hacerla obligatoria. La OMS tampoco ha dicho que pueda ser obligatoria. ¿Por qué? Porque son vacunas aprobadas en emergencia. Aprobadas en emergencia significa que en un tiempo un poco más corto que lo que se hace habitualmente. Mucho más corto. Sí, mucho más corto. Sí, tienes razón. Mucho más corto, las instituciones que certifican la calidad, la efectividad, la falta de efectos adversos, en fin, de las vacunas, han dado su aprobación. El FDA, la EMA en Europa, aquí en Latinoamérica, todas las instituciones que trabajan en eso, el ISP de nosotros. Entonces, cuando tú apruebas una vacuna en emergencia, no puedes obligar a la persona a que se vacune. Ahora, la persona que no se vacuna, no me voy a referir a una persona en especial como esta diputada, tiene sus argumentos, me imagino que ella los defiende, pero corre el peligro de enfermarse gravemente y caer en la UCI. Fíjate que los pacientes sin esquema de vacunación
se hospitalizan 3.67 por 100.000 habitantes y los con refuerzo más 14 días 0.31, o sea, son 100 veces más posibilidades de caer en una UCI a un paciente que no está vacunado. Por lo tanto, ella tiene ese peligro y no solamente ese peligro, ella puede contagiar, como fue lo que ocurrió probablemente, a otras personas. Entonces también tiene una responsabilidad ella con respecto a su entorno, a su familia, a sus adultos mayores o a sus hijos si tiene hijos. Entonces tiene que velar por eso también. Pero usted dice no se puede obligar y me parece correcto. Segunda derivada. Si esa persona pertenece a una organización, la organización debe comunicar o no que esa persona no está... Lo que pasa es que en este caso el Partido Socialista, por ejemplo. Sí, yo ahí vi una discusión. Y el Congreso. Ahí vi una discusión interna en el Partido Socialista porque Juan Luis Castro fue muy fuerte en contra de ella. Fernando Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados. Diego Paulsen, perdón. Diego. No sabíamos que pituteaba, pero bueno. que no tiene nada que ver conmigo en todo. Perdón. No tiene nada que ver conmigo en todo. Diego Paulsen dijo, bueno, si yo pudiera hacerlo, en realidad exigiría que la persona entre con su pase de movilidad, igual que... Ustedes saben que los periodistas, a todo el personal del Congreso le piden pase de movilidad, a todos. A todas y a todos, menos a los parlamentarios. Entonces creo que ellos mismos tienen que legislar o tienen que conversar ese tema. Desgraciadamente, claro, ella constitucionalmente tiene el derecho a asistir, que es diferente. Tiene el derecho a asistir y nadie le puede negar entrar a la Cámara. Entonces hay una colisión ahí de el otro también tiene el derecho a saber que ella no está vacunada, por ejemplo. No, eso... Uno podría pensarlo, no sé. Sí, pero es que eso es parte... La ley de deberes y derechos del paciente protege esa confidencialidad de la decisión. Exactamente. Perdón, es que es súper raro eso. Es rarísimo. Yo lo encuentro raro cuando estamos hablando en un contexto de pandemia, donde hay muchas cosas que dejan de ser las que son y pasan a tener... donde todos cedimos muchos de nuestros derechos. Exactamente. Por el bien común, y se entiende y lo hacemos. Pero si es que un jugador de fútbol da positivo de COVID y qué sé yo, ¿se comunica o no se comunica? ¿El equipo lo comunica? Se comunica. Internamente lo comunica. Claro. Si es que esto pasa lo mismo en una empresa y se sabe de que hay una persona que no está vacunada y porque lo dijo, ¿se hace algo o no se hace algo al respecto? Porque se comunica de inmediato. Parece que no. Claro, se comunica de inmediato. Pero ella, la comunicación de que si está o no vacunada no es lo que se comunica, Fernando. Lo que se comunica se debe comunicar, y es su obligación, y tú hablaste de la trazabilidad al pasar, si está o no contagiada. Pero no hay obligación de comunicar si está o no vacunada. Pero tengo yo, por ejemplo, que tener la información, si que usted me está pidiendo una reunión, de que usted está en las mismas condiciones que en términos sanitarios que las mías, para que eventualmente después, si yo me contagio, usted me diga, chuta, ¿sabes que se me olvidó decirte? No, es que ahí lo que dijo Diego Paulsen, ahora digo el nombre correctamente, era que en ese caso todos deberían tener el pase de movilidad. Pero si ella no tiene el pase de movilidad, si no logra obtener el pase de movilidad es porque no está vacunada. Es que eso ya escapa. Y el pase de movilidad los chilenos nos los piden con bastante frecuencia. Sí, pero con menos con la que uno creería también. Y ahí lo que quería preguntar, otro punto. Ministro, pero mira, dentro del Poder Legislativo, ellos ponen en forma por sobre esta obligatoriedad, aparentemente, el derecho a asistir a las sesiones porque son parlamentarios y tienen que votar y tienen que promulgar las leyes, en fin. Eso fue lo que pusieron por encima de esta otra pase de movilidad. Eso tienen que solucionarlo ellos, yo creo. Y ojalá que den una señal positiva, porque fue una señal bastante negativa. Le piden a todos los funcionarios, a todos los periodistas. Yo le pregunté a algunos periodistas, para entrar le piden todos los días que llenar un formulario y le dan un código QR. En cambio, los diputadas y diputados no. Es que eso es lo que llama la atención, ministro, porque... A ver, el pase de movilidad, bueno, de hecho hoy hay que hacer un recordatorio. De hecho, en la convención son mucho más preocupados de ese punto. En la convención sí que se exige el código QR, o sea, se exige el pase de movilidad, a diferencia del Parlamento.
Ministro, el tema del pase de movilidad, que a todo esto mañana cambia el famoso el QR que tenemos todos, tener que volver a reactivarlo. Solamente los de agosto, los que estaban hasta agosto, no todos. Los que son desde antes de agosto. Antes de agosto sí. Hay que volver a hacerlo. Hay que reactivarlo, pero es súper fácil. Pero el tema del pase de movilidad, ministro, ¿no cree que deberían ponerse un poco más duro en exigirlo? Le pregunto por lo siguiente. Qué bueno que me lo pregunta, sí. ¿Por qué? Porque hay, como usted bien dice, finalmente queda mucha la discrecionalidad de la organización, del acto, del evento, para que, o sea, nos estamos enterando que nuestros poderes, los máximos poderes, no precisamente gozan de ser los mejores ejemplos en esto. Pero, por ejemplo, en el tema de subirse a aviones, yo personalmente conozco gente que ha subido a avión y no le han pedido nada, ni un pase de movilidad. Entonces, ¿por qué no se empiezan a poner más estrictos los pases de movilidad? Porque está bien que no podamos exigir vacunar a nadie, que incluso puede ser debatible, pero lo que sí podemos hacer, y se está haciendo en nuestros países, el presidente Macron dijo, voy a joderles la vida a los no vacunados. Con otras palabras. Lo puse, pero ya era suficientemente. Lo dijo de otra manera, pero él dijo, les voy a hacerla bien posible. Que el camino que están optando. Los países están dando cuenta que sin vacuna esta cuestión no la pasamos. Tiene razón. ¿Por qué no nos ponemos más firmes? ¿Por qué no se ponen más firmes en establecer actividades o por lo menos hacer que el pase de movilidad de verdad sea una línea de fuego entre quienes podemos ser libres para hacer ciertas cosas y quienes no? Porque si no, la cosa se pone muy discrecional y aquí no vamos a salir. Aquí todos los que tienen vacuna, todos los que están vacunados, los que tienen sus 2 dosis más la dosis de refuerzo, están registrados en el Registro Nacional de Inmunizaciones. Eso está en el Hospital Digital y eso automáticamente las aerolíneas que tienen el momento de vender el pasaje saben si la persona que está comprando el pasaje tiene su pase de movilidad o no. Por eso en este momento ya las aerolíneas no lo exigen. Pero nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo me he reunido con los gremios de los restaurantes, con los gremios de la hotelería, del turismo. Y ustedes han visto las montones de cartas en el Mercurio como nos critican. Les digo lo mismo que le dices tú. La colaboración debe venir por parte de ustedes en el sentido que tienen que exigir el pase de movilidad. Tú entras a un restaurante, te lo deberían pedir. Entras a un matrimonio, entras a una iglesia, entras a una reunión grande, te lo tienen que pedir. ¿Y qué pasa con la fiscalización por parte de la autoridad? Es que no podemos fiscalizar, Macarena, imagínate todas las actividades. Todo, pero lo que sí, aquí hay una responsabilidad, sí. Porque, por ejemplo, eso sí, solamente un punto. Lo hemos gente pedido. Que el año pasado, los que hacían fiesta en Cachagua, en los balnearios, ni uno ha pagado multa. Entonces, yo ante eso... es un problema de la justicia ya, ¿no? Bueno, pero hay un tema también la autoridad de presionar, de decir, no estamos pidiendo fiscalicen a todos, pero basta un par de fiscalizaciones ejemplares para saber que una persona se piensa 2 veces si deja pasar o no al de pase de movilidad. Tienes toda la razón, lo hemos discutido muchísimo, eso incluso en la mesa COVID, con otros ministros y con el presidente, ser mucho más estricto en ese sentido y hacer acciones que ejemplifiquen, o sea, ir a un lugar y con prensa, con televisión y mostrar si la gente está pidiendo o no el pase de movilidad. Pero ahí se requiere la colaboración de la persona, del dueño del establecimiento y también la buena voluntad. A veces se enojan, la persona no puede entrar si no tiene el pase de movilidad. Y eso le da un carácter de mejor calidad, yo creo, a la atención de ese lugar y a la protección de la gente que va a comer ahí o que va a bailar o que va a una fiesta. O sea, es que esa es una mentalidad que tenemos que tratar de que la gente adquiera, porque por esa vía, aunque no sea obligatoria la vacuna, claro, tú en el fondo la haces obligatoria, porque si no, no puedes participar en esas actividades. Estamos llenos, ministro, ¿para qué estamos con cosas? Estamos llenos de cosas que son obligatorias y que en otras partes no necesariamente. Yo tengo moto y tengo que usar un casco por si no me sacan un parte. Es decir, el Estado me protege de mí mismo. Claro. Yo tengo que en el auto usar un cinturón de seguridad y nadie levanta y dice, no, que está un escándalo, porque ya se adoptó. ¿Por qué? Porque tiene sentido lógico. ¿Cómo no va a tener sentido que estemos aquí en una reunión, en una cosa acá, todo el tiempo en una empresa o en un parlamento, etcétera, y haya personas que no se hayan vacunado nunca y que no se sepa, no para decir, oye, ¿sabes que usted quedan fuera? No, sino que para que uno tome la decisión si es que a esa persona la abordo... ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es crear la cultura, así como tú has nombrado algunos ejemplos, cinturón de seguridad, casco, sillita para los niños, que también es una cultura ya,
La persona no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a un sitio, no puede entrar a un concierto si no tiene su pase de movilidad. Y eso es lo que nosotros hemos pedido hasta el cansancio. Lo hemos dicho mucho, ustedes no ven nuestro punto de prensa porque ahora están en otras menesteres, pero lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero se requiere la colaboración de la gente que trabaja en esos temas y de la persona también. Y además de exigirle, bueno, si tú no estás vacunado, no puedo sentarme contigo en el matrimonio porque me puedes contagiar y yo voy a contagiar a mis adultos mayores o a mis hijos. O sea, esa política o esa forma de trabajar hay que marcarla a fuego mientras no sea obligatoria la vacuna y además nos va a permitir, obviamente, controlar mejor la pandemia, porque si la persona no está vacunada puede estar infectada o puede ella infectarse gravemente. Entonces, muy breve, creo que... ¿Qué va a hacer a partir del 12 de marzo? En este momento estoy dedicado 100% al Ministerio de Salud. Digamos, una época en que era mucho más fuerte. Yo estaba trabajando en una universidad, es probable que pueda o que pretenda volver a la academia nuevamente. ¿Al colegio médico esa etapa superada ya? Si la gente lo pide. No, yo fui... Pueblo a su casa. Yo fui 2 veces presidente del colegio médico, yo creo que ya basta. Yo tengo 73 años, la gente no me cree o represento menos. Yo creo que ya es mejor que cambie... ¿Carrera política no? No, de buena manera. No, jamás, no he pensado jamás. Porque su en carrera antecesor política. también decía lo mismo hasta que terminó con una candidatura al senatorial. Su antecesor. También decía lo mismo hasta que terminó en una papelera para la senatoría. ¿Juan Luis Castro? No, Jaime Mañalich. Jaime Mañalich. Bueno, ya. Está bien. Jaime, Una fue más exitosa bueno, que que la Jaime otra. es mucho más político que yo. Tiene otra visión, además, del mundo. Yo creo que... No, mira, tengo pendiente sacar una edición de un libro que ya va como en la 8ª edición, que es El Pediatría de Meneghelo. Yo soy el editor general. Tengo un libro de toxicología que no lo he podido renovar también, yo trabajaba en eso mucho y probablemente voy a volver a la academia, pero en este momento mi dedicación 100% es al Ministerio de Salud, 100%. El ministro Enrique París, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero. Gracias, Fernando, probablemente es mi última entrevista. Como ministro. Probablemente, o en un programa de esta categoría. Buenas noches y bueno, creo que ha sido muy agradable la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Hacemos una pausa y volvemos.